Le dijeron que no podría ser madre. No fue una frase hecha ni una noticia que se suavizara con palabras de consuelo. Fue un diagnóstico, frío y preciso, que dejó a Agnes con las manos vacías sobre el papel, con la sensación de que un pasillo entero de su vida acababa de cerrarse tras de ella. Afuera, la ciudad seguía su rutina de tráfico y cafés. Dentro del despacho del hospital, el aire olía a desinfectante y a una esperanza que se extinguía. Agnes salió de allí con la misma expresión con la que había defendido casos en la sala de audiencias durante años, controlada, contenida, medida. Pero la misma experiencia que la había hecho una abogada temida en tribunales no pudo evitar que, al cruzar la puerta de su casa, se le quebrara la voz y un llanto corto se le ahogara en la almohada. Su marido, Sergio, la encontró así, con la cara enterrada entre las manos, las palabras derrotadas sobre la mesa de noche. Él era pintor, un artista con la mirada siempre inquieta, con las manos manchadas de óleo y la sonrisa fácil cuando hablaba de exposiciones. Y esa noche intentó abrazarla con la torpeza de quien no sabe consolar a quien ha perdido un sueño. «No lo digas así», murmuró él. «Podemos adoptar. Hay familias, hay caminos». Agnes lo miró con los ojos inflamados, pero con la claridad que la había convertido en abogada. Conocía los caminos, sabía los pasillos de expedientes y firmas. Adoptar era posible, pero no simple. Era una pelea por papeles, una negociación con sistemas que no siempre eran justos. Lo sabía bien. Ese saber le ardía ahora en las manos, porque se mezclaba con la carne y el deseo de un hijo propio, de una casa que respirara con otra vida. La oportunidad llegó con la delicadeza y el absurdo de una coincidencia que no lo era tanto. En una clínica de maternidad privada, durante una mesa de espera donde el mundo parecía detenido por el llanto lejano de un recién nacido, apareció Katia, joven, delgada, con la piel de quien pasa horas frente a cámaras y focos. Vino acompañada de su madre, una mujer más dura, con los ojos atentos. Dijo que estaba embarazada y que no podía hacerse cargo. No explicó al principio el porqué. Dijo que quizás la pareja correcta para su hijo sería otra, que había escuchado, de oídas, de rumoreos, de una pareja que buscaba adoptar. Sergio, que había ido con Agnes a una revisión de rutina por apoyo más que por otra cosa, reconoció en Katia la belleza de las campañas de publicidad donde ella había trabajado. No la conocía de cerca, pero la noticia de su embarazo y su ofrecimiento apareció entre ellas como una puerta inesperada. Fue una oferta directa. Katia estaría dispuesta a entregar al bebé. Había ternura en la forma en que lo dijo, una mezcla de miedo y alivio en su voz. Para Agnes fue una bisagra, la posibilidad de tener un hijo, aunque fuera de una senda distinta a lo que había imaginado. Hablaron horas, elaboraron planes en la cocina, con tazas de té ya frías. Abrieron la lógica legal como quien hojea un mapa. Si el bebé fuera registrado como hijo de Sergio, los trámites tendrían menos fricción. La familia del padre podría ser un puente para agilizar la adopción. Agnes, desde su experiencia jurídica, era consciente de los límites y de los riesgos. Había pasos que exigirían tiempo y diligencia, otros por desconocimiento o por burocracia, eran marcados en su mente como indefinido. No inventó atajos, prometió honestidad con los plazos y con las formalidades. Pero también hubo, en la conversación, una intuición amarga, que todo era imperfecto y que aún así prefería intentar antes que resignarse. Sergio la miraba con ojos que mezclaban culpa y una esperanza adolescente. Ella veía en él a ese hombre que había elegido como compañero de vida, a ese artista que había pintado su rostro en una obra que aún colgaba en la pared del estudio. Ese cuadro, con los ojos de Agnes más jóvenes, prosperaba entre las telas, testigo inmóvil de promesas y silencios. Fue en el estudio donde aparecieron las primeras grietas. Una tarde, al revisar un conjunto de fotografías para la próxima exposición de Sergio, Agnes encontró una imagen suelta que no recordaba. Era una selfie, no muy clara, pero con una sonrisa que le resultó extrañamente familiar. No supo por qué le molestó. La guardó en un cajón, como quien guarda un pensamiento incómodo para no permitirle crecer. El núcleo de la historia no estaba solo en la oferta de Katia, sino en lo que vendría después. La complejidad moral de aceptar un niño cuyo origen podría quebrar la honestidad del matrimonio. Agnes lo sabía. Había momentos en que la decisión parecía tan evidente como respirar. Un niño merecía un hogar, merecía amor. Los papeles podían arreglarse. Otras veces, la sensación era un corte. Preferiría, pensaba, dejarlo todo antes que amar a un hijo con la mentira como cimiento. Ese dilema la mantuvo despierta en noches sin forma.
El primer gran paso se dio en la oficina de Agnes, donde acordaron formalizar un acuerdo preliminar con la ayuda de un notario. Ese encuentro fue una mezcla de profesionalismo y ternura tensa. Katia declaró su intención, su madre presionó por garantías, y Agnes puso en palabras las condiciones. Tiempo para pensarlo, asesoría legal, la posibilidad de visitas, la necesidad de firmar renuncias con conocimiento de causa. No se habló de dinero más allá de lo razonable para gastos médicos y legales. Nadie propuso transacciones. Fue en apariencia una conversación formal y respetuosa, pero bajo la mesa las emociones bullían. Después de ese día, las pequeñas señales empezaron a acumularse. Agnes notó en el estudio de Sergio una fragancia que no le era propia, un rastro de perfume que la dejó revuelta. Halló en la funda de un pincel un mechón de cabello fino, rubio. Recordó entonces la melena de Katia en una foto de revista. Pequeños indicios, una llamada que Sergio dejó incompleta, un mensaje que apareció en la pantalla de su teléfono con la palabra amor apenas visible. En otra ocasión, mientras ordenaba facturas, encontró un ticket de una cafetería bajo la mesa de los cuadros, la fecha de una reunión en la que él juraba que había trabajado hasta tarde. Nada de eso, tomado aisladamente, probaba una infidelidad, pero eran piezas que se amontonaban como polvo en el dintel de una puerta por abrir. Agnes intentó al principio no mirar, fue su estrategia profesional aplicada a lo personal, posponer la incertidumbre hasta que tuviera pruebas. Pero la sospecha tomó cuerpo cuando una noche, al regresar de una cena con clientes de la firma, oyó en el corredor un murmullo entre risas y voces conocidas. Se acercó sin pensar, al ritmo lento de quien se sabe fuera de lugar, y vio a través del vidrio de la sala a Sergio inclinado hacia alguien que abrazaba su cuello. Era Katia. La luz de la lámpara recortaba dos siluetas. La escena duró un segundo, y en ese segundo todo el mundo de Agnes cambió. No hubo gritos ni escándalo. Justo eso la hirió, la naturalidad con la que Sergio se permitió aquello, la facilidad con la que su intimidad se tejía con otra. Al día siguiente le pidió explicaciones, lo hizo con la voz firme que utilizaba para interrogar a testigos. Él la recibió con cansancio, con la mirada de quien no esperaba carnicería. Dijo que no había sido nada, que tal vez fueron antiguas confusiones de jóvenes, que se arrepentía si había causado dolor. No fue una confesión, fue una disculpa envuelta en evasivas. Cuando Agnes le habló del embarazo de Katia, de la oferta, de la posibilidad de registrar al bebé como suyo, él asintió con la cabeza y le prometió una cosa al oído, que la cuidaría, que no había intención de dañarla, que el bebé, sea de quien fuese la sangre, sería bienvenido. Hubo una escena que quedó fijada como un eje, la noche en que los tres se sentaron en la cocina a mirar la ecografía. La imagen en blanco y negro flotaba sobre el monitor, la forma mínima de una vida todavía por definirse en las manos del mundo. Katia tenía las manos temblorosas, Agnes sostuvo la suya, como quien sostiene un acuerdo que aún no se ha firmado. Sergio estaba en silencio, no por ser distante, sino por ausencia. En su mirada se dibujaba algo parecido a culpa y a deseo de reparación. La decisión que se tomó allí fue, en apariencia, práctica, seguir con el plan. Registrar al niño como hijo de Sergio suavizaría muchos pasos. Nadie mencionó la palabra mentira, pero la verdad quedó eclipsada por la promesa de un hogar. En el fuego lento de la convivencia posterior, la pareja se aferró a una rutina de apariencias. Hubo sonrisas para visitas, habilidad para trámites y una estrategia para explicar a los amigos y colegas que la llegada de un bebé sería un milagro por fin conseguido. Agnes aprendió a invadir los códigos burocráticos, pedir informes, gestionar seguros, preparar listas. Su capacidad para enfrentarse al mundo, para diseñar una estrategia legal sólida, se convirtió en la armadura que la protegería de cualquier precipicio. Pero esa armadura no servía contra la inmundicia de la traición que brotaba en pequeñas notas dejadas en la mesa del estudio. El día de la firma preliminar con el notario, mientras colocaban las rúbricas y los nombres en hojas que todavía no eran definitivas, Agnes sintió por primera vez el peso de una elección que no era legal, sino moral. Podía retirarse y dejar que otro luchara por el niño. Podía exigir honestidad absoluta, reputación intacta, la sinceridad de su marido. En su interior, un argumento resonaba con fuerza. ¿Qué derecho tenía a privar a un niño del amor por el rencor que cargaba? Esa pregunta la golpeó con la brusquedad de una verdad incómoda. La otra respuesta era más violenta.
tomar al niño como castigo, como venganza por la humillación. No le satisfacía ninguna. Algo empezó a formarse en su pecho que no era suma ni resta, sino un compromiso difícil de nombrar. Fue en ese momento cuando la exhibición de Sergio apareció en el horizonte como un evento inevitable, la inauguración de su muestra, la noche en que las luces se encenderían y su nombre se pronunciaría con reverencia. Agnes estaba cansada, pero también sabía que asistir era parte de la cotidianidad que escondía la fragilidad. Si algo se iba a romper, prefería que se rompiera con ella dentro, viendo de frente. La inauguración fue una pieza de teatro, amigos, prensa, copas que tintineaban, elogios medidos. La sala estaba llena de cuadros que respiraban color y una verdad estética difícil de discutir. Alguien habló, el nombre de Sergio fue aplaudido, y en medio de la algarabía apareció Katia, inesperada, con su vientre ya más visible. La puerta se abrió, y el murmullo cambió. Incertidumbre, curiosidad, dedos que señalaban sutilmente. Agnes la vio entrar, y al mismo tiempo vio que la sonrisa de Sergio no era solo por la atención. Había en ella un tono que nunca había oído antes. Ella se acercó. Fueron minutos que parecieron horas. Saludos, quejas, excusas. Katia hablaba de cómo había ayudado con una campaña, de lo agradecida que estaba, y su madre miraba desde un rincón con la distancia de quien ha aprendido a medir cada gesto como si fuera efectivo en una calculadora de supervivencia. Entonces, como si una luz entrara directa desde el techo para señalar la verdad, alguien, no fue intencional, fue la brusquedad de una conversación privada que se hizo pública, dejó caer una frase. No era una acusación, era un descuido, un comentario de alguien cercano a Katia, una palabra sobre la relación con Sergio que insinuó más de lo que debía. Es el padre, claro. El tiempo se detuvo. Agnes sintió que el piso se abría bajo sus pies. Todas las piezas que había guardado en cajones se amontonaban frente a ella. La sala se volvió una membrana fina entre lo privado y lo público. Algunos miraron con desdén, otros con lástima. Casi nadie supo qué decir. Sergio palideció. Katia bajó la mirada. Las conversaciones se transformaron en pequeños rituales de evasión. Nadie, seguramente, esperaba que la esposa reaccionara de la forma que lo hizo. Agnes no gritó, no hizo una escena melodramática, no lanzó vasos ni dejó la exposición como quien abandona una vida. Todo lo contrario, se incorporó, dio un paso hacia adelante con la calma que asusta porque es fría y tomó la mano de Katia delante de todos. Su voz, cuando habló, fue más firme que cualquier acusación. Si esto es cierto, dijo, si ese niño es de Sergio, y si Katia decide que no puede responsabilizarse, yo estaré aquí. No por orgullo, no por venganza, porque los niños no deben pagar por los errores de los adultos. Hubo un silencio largo. La frase no fue un perdón, ni una renuncia. Fue una decisión que nadie esperaba en esa sala llena de ojos formados por años de costumbre. La elección de anteponer la vida de un niño a la ruina de un matrimonio. La sensación entre la gente fue de asombro y confusión. ¿Estaba aceptando la traición? ¿O estaba haciendo un sacrificio aún mayor? Sergio, con la mirada ahora descompuesta, murmuró algo que nadie entendió del todo. Katia sollozó. Su madre se llevó las manos a la cara como si quisiera borrar la escena de la memoria. Para Agnes, la determinación fue una aguja que la atravesó. Era un gesto que no podía describirse como noble sin la honestidad de la cólera que lo acompañaba. Ella no iba a permitir que un niño fuera dejado en manos del abandono por su propio egoísmo. Tampoco iba a permitir que su vida se definiera por la traición. Había en esa decisión una mezcla amarga de amor y de estrategia. Tomar al niño significaba una lucha larga y costosa, con tribunales, con historias que contar, con el precio que eso traería, pero equivalía también a crear algo real desde la ruina. En la puerta de la galería, a la salida, alguien le susurró a Agnes que el notario necesitaba que se confirmaran algunos papeles y que aunque todo podía parecer más simple si el padre reconocía al niño, había caminos legales que requerían tiempo. Tiempo que no siempre está al alcance de una mujer embarazada que se siente sola. Agnes escuchó en silencio. La frase «requiere tiempo» le volvía a sonar como indefinido. Sabía que los plazos judiciales podían arrastrarse y que nadie podía asegurar fechas para certezas del corazón. Esa noche, al volver a casa, la ciudad parecía diferente. Otra vez la rutina, las luces, el ruido. El dormitorio estaba intacto, pero algo en el aire había cambiado de forma irreparable. Agnes se acostó sin que las preguntas se hicieran dóciles. Pensó en el bebé que podía llamarse André, un nombre que se le ocurrió en un instante, sin razón aparente, y en cómo sería arrullarlo, en cómo sería decirle algún día la verdad. Pensó en la posibilidad de perderlo, en la humillación, en la soledad. Pensó en su carrera, en la firma que ahora dependía de su juicio,
en la reputación que le había costado tanta sangre. Pensó en Elena, su amiga ginecóloga, en la voz calmada que le diría que todo lo que importaba era la salud del niño. Y pensó en Otavio, un viejo amigo que había aparecido recientemente como apoyo, un abogado de sonrisa discreta, cuya presencia flotó en su mente como un salvavidas todavía por usar. Antes de dormir, abrió el cajón donde había guardado la foto que no lograba reconocer. La miró otra vez. Esta vez no sintió odio, sino curiosidad. ¿Qué clase de vida la había llevado a aceptar un hijo de esa manera? ¿Qué clase de mujer sería si el miedo al ridículo la hiciera renunciar al amor que un niño merecía? Se durmió con esa pregunta clavada como un diente de reloj en el pecho. Si quieres descubrir la decisión que nadie esperaba y ver cómo se enfrenta Agnes a lo que viene después, suscríbete y acompáñala en lo que sigue. Los días posteriores fueron una coreografía de papeles, llamadas y pequeñas tensiones. En la oficina de Agnes, colegas le ofrecieron detalles con cuidado, felicitaciones tímidas, miradas de sospecha, algún comentario condescendiente que se esforzaba por ser apoyo. Natalia, su superiora, la felicitó por la aparente valentía de querer sumar un hijo a su vida y le ofreció ayuda institucional, ayuda que se mantuvo ambigua hasta que la política de la firma se enfrentara con expedientes y conflictos de interés posibles. En el hospital, la doctora Elena la acompañó con una serenidad práctica, ultrasonidos, controles, listas de recomendaciones. Todo lo médico se presentó con la frialdad profesional que calma en parte los miedos. Pero en la casa, entre episodios de ternura imaginada y la navegación de la nueva normalidad, la tensión con Sergio se volvió un río subterráneo. Ya no eran solo sus ausencias o sus mensajes, era la verdad que se arrastraba detrás de cada gesto amable, la certeza de que algo se había roto entre ellos que no admitía parches. Él pidió perdón en muchas formas, con notas escritas en servilletas, con promesas, con pequeñas reconstrucciones de cariño que parecían barnices sobre un mueble astillado. Ella aceptó algunos gestos y rechazó otros, no con dramatismo, sino con la estrategia de quien sabe que un matrimonio no se repara con una exculpación ligera. La decisión de seguir con el plan de adopción se fue convirtiendo en una suerte de compromiso público. Agnes hablaba con la calma de quien piensa en la jurisprudencia y en el calor de quien imagina una cuna. Pero había momentos en que la rabia, controlada, se colaba en sus manos, rompía en silencio un pedazo de papel, comprimía un puño hasta que los nudillos se le palidecían. Nadie la veía cuando lloraba en el coche frente a un parque infantil. Nadie la escuchaba cuando, sola en la madrugada, llamaba al número de una línea de apoyo y se quedaba hablando con la voz temblorosa, no por impotencia, sino por la tensión de quien ha decidido luchar. En uno de esos atardeceres, mientras preparaba un documento para la notaría, recibió una llamada de la madre de Katia. La voz de Irina fue breve, algo áspera, con la honestidad de quien ha aprendido a sobrevivir. Dijo que estaban asustadas, que Katia dudaba, que quizá no podría entregar al bebé, que las cosas eran difíciles. Agnes agradeció la franqueza. No ofreció consuelo que no fuera real. Colgó con una sensación de urgencia. Lo que comenzaba como un arreglo podía disolverse en cualquier momento. Ese pensamiento, la posibilidad de perder aquello que aún no era suyo, la golpeó como una corriente fría. En la noche, aunque las conversaciones en el estudio de Sergio continuaban, aunque su vida externa se presentaba ordenada, un rumor comenzó a expandirse por la ciudad cultural, que la exposición de Sergio había dado paso a un escándalo emocional, que algunos comentaban con morbo y otros con lástima. Para Agnes eso importaba poco. Lo importante era el bebé, la posibilidad de amor y responsabilidad a la que había decidido abocarse. Pero también sabía que las historias públicas complican los asuntos privados. Un niño en medio de un rumor público puede convertirse en un objeto de curiosidad antes que en una persona. No todas las cosas podían preverse. Había personas que empezaron a aparecer como sombras entretejidas con la trama. Un colega en la firma, Vladimir, cuyo nombre se mencionaba en pequeñas conversaciones por sus conexiones con asuntos menos claros. Michel Carneiro, un ejecutivo cuyo interés en las artes lo había llevado a ser mecenas de la galería. Y Otavio, que de forma discreta se ofrecía como apoyo legal. Esos nombres serían pronto piezas del tablero en el que se jugaría la vida de Agnes.
pero por ahora eran figuras lejanas que apenas definían el contorno de problemas futuros. Una madrugada, poco antes de que cerrara la primera fase de preparación de documentos, Agnes volvió al estudio y tomó el cuadro de su propio rostro. Lo sostuvo contra el pecho. Pensó en cómo una obra de arte puede ser a la vez espejo y mentira. Un rostro pintado puede parecer real, pero no reemplaza la vida. Descubrió en ese gesto lo que estaba dispuesta a perder y lo que exigía proteger. Decidió que pase lo que pase, no permitiría que el orgullo le robara la posibilidad de criar a un niño que necesitara amor. Esa convicción, nacida de una mezcla de justicia y de ternura, la marcó como una línea de fuego que la definiría. Y sin embargo, en el umbral de esa resolución, un viento nuevo se asomaba. Nadie en la sala sabía que una conversación dejada a medias, una frase lanzada sin pensar, podía transformar el plan en una bomba de relojería. Nadie sospechaba que, en el silencio posterior a la exposición, una decisión valiente podía convertirse en la chispa que encendiera una serie de consecuencias para las que ninguna preparación legal bastaría. La historia, hasta ese punto, había puesto en marcha su maquinaria. Un diagnóstico que cerró puertas, una oferta que abrió otra, la traición que percibía como un espectro y la resolución de una mujer de anteponer un niño a su propio orgullo. Pero aún quedaban piezas por mover. Al final de esa primera jornada, cuando las luces de la ciudad se mezclaron con las de su apartamento, Agnes supo que había elegido un camino que la expondría a pérdidas, a preguntas y a batallas. No sabía tampoco el precio exacto que tendría que pagar. Solo sabía que no podía volver atrás. En la quietud de la noche, con la foto otra vez en la mano, pensó en el sonido de un llanto que aún no había oído y en la vida que, de alguna manera, ya había decidido cuidar. La vida después de la decisión no se plegó a los horarios ni a los planes de Agnes. Se movió en una temporalidad distinta, marcada por las consultas médicas, por el latido irregular de la espera y por la atención que reclamaba la figura de una criatura que aún no tenía nombre definitivo. Los meses que siguieron fueron una secuencia de rutinas médicas, controles, ecografías, citas con la doctora Elena y de cuidados que Agnes asumió con la disciplina de una profesional y la ternura de alguien que había elegido tirar de un hilo de esperanza en pleno naufragio. Sergio trató de sostener la normalidad con pinceladas y palabras torpes. Pintó como si el lienzo pudiera reparar lo que no admitía reparación. Trabajaba de noche, entre luces frías, y cada vez volvía a casa con los ojos más apagados. Para quien lo conocía, el artista parecía luchar con un temor profundo, la idea de que su acto de infidelidad había dejado una huella irreparable. Para Agnes, su presencia era un recordatorio constante de la traición que le dolía como corte y como costra. Hubo discursos de arrepentimiento, abrazos con vértigo y promesas que colgaban entre los dos como cuadros sin marco. Pero en el fondo de todo sobrevivía la misma decisión que había tomado en la galería, anteponer al niño a su propio orgullo. La tragedia llegó con la naturalidad cruel de lo inesperado. Fue una noche cualquiera, una salida a la que no fue invitada por Agnes, un envío de obras para una exhibición fuera de la ciudad, carreteras largas, la lluvia fina que hace resbalar los espejos retrovisores. Cuando la noticia vino al apartamento, vino envuelta en palabras cortas, en voces que titubeaban y en la incredulidad que no se atreve a nombrar las cosas. Sergio murió en la carretera. Las causas oficiales fueron un accidente provocado por un vehículo que perdió el control. El informe restante y sus detalles precisos marcaron un curso de trámites y dolor que para Agnes permanecían etiquetados como indefinido. No hubo, como ocurre en las novelas, tiempo para despedidas reparadoras. Hubo papeles que firmar, llamadas que atender, y el vacío absoluto de quien ha sido arrastrado por la ausencia. La muerte de Sergio transformó la escena en la que se movían todos los demás. Dejó una orfandad de preguntas, un estudio con telas a medias y una reputación pública salpicada por la noticia del escándalo sentimental que había circulado tras la inauguración. Katia dio a luz poco después, en una clínica privada donde las habitaciones olían a sábanas recién lavadas y a desinfectante. El bebé llegó en la madrugada, diminuto y llorón, y se llamó André antes de que hubiese nadie con autoridad para darle ese nombre sobre el registro civil.
Al principio, Katia expresó alivio. Su madre, Irina, observaba desde la distancia con el gesto endurecido de quien ha vivido demasiadas humillaciones. Las primeras horas fueron de ternura temblorosa, manos que lo tocaban, silencios que se convertían en acuerdos verbales. Parecía que pese al drama, la vía que habían pactado, que el niño quedara con Agnes y que se registrara con el apellido de Sergio, era viable. Pero el duelo altera el ánimo de los vivos y despierta reacciones que nadie esperaba. Katia, al sentir la ausencia de Sergio volviéndose definitiva, entró en una zona de miedo que la paralizó. Su madre, Irina, mostró una mezcla de rabia y protección hacia la hija, reproches, llamadas urgentes, decisiones impulsivas. Una tarde, tras un episodio de llanto que la madre justificó con el agobio de la joven, Katia tomó una decisión que dejó la sala de Neon en silencio. Se marchó del hospital sin firmar papeles definitivos y sin explicar a nadie por qué no podía, por el momento, responsabilizarse de la vida que había traído al mundo. No fue una renuncia clara, no hubo un documento jurídico de entrega, fue un abandono con olor a miedo y a desamparo. Dejaron al niño en una cuna de observación, con los papeles pendientes y con la vulnerabilidad de quien no tiene a quien reclamar. La legalidad, siempre compleja, comenzó a mostrar sus aristas. Las llamadas a la notaría, los registros y las entrevistas con trabajadoras sociales se convirtieron en rituales que exigían tiempo. Tiempo que la legislación suele marcar con calendarios que nadie calcula por corazón, y por eso muchas circunstancias se mantuvieron como indefinido, plazos de resolución de custodia provisoria, etapas para la confirmación de renuncias parentales en un contexto postnatal, requisitos administrativos cuyo cumplimiento dependía de firmas y documentos que podían tardar. Agnes, experta en sortear trámites, sabía que no habría respuestas inmediatas. Aún así, no quiso dejar al niño sin cuidado. Solicitó la custodia provisoria. Presentó pruebas de su idoneidad como madre sustituta y ofreció, en persona y con papeles en mano, su hogar como espacio seguro para André. No todos miraron con buenos ojos su movimiento. Pronto aparecieron otras familias con papeles, con buen discurso y con la capacidad material de presentar garantías. Otavio y Diana, una pareja joven y estable con proyectos de adopción ya iniciados, mostraron interés formal. No eran rivales por maldad, eran simplemente candidatos que cumplieron requisitos y que con su propia ilusión ofrecían una alternativa. La prensa, que ya había llenado columnas con el recuerdo de la exposición de Sergio, comenzó a prestar atención. Lo íntimo se filtró en lo público. Voces que opinaron sobre si una esposa tenía derecho a quedarse con el hijo del marido, especulaciones sobre moralidad y sobre el precio que una mujer pagaría por tomar una decisión tan excepcional. Agnes sintió el frío de la mirada pública, pero su decisión era íntima y no negociable. Pensaba en el niño que lloraba en la habitación de la clínica, en la posibilidad de arrancarlo de la curiosidad de los medios y de los juicios. En la firma de recursos legales, sin embargo, aparecieron dificultades que nadie había previsto. Documentos que habían desaparecido, expedientes que no llegaban a tiempo, papeles cruciales que estaban incompletos. Aun cuando Agnes presentó sus pruebas con pulcritud, la maquinaria burocrática mostró fallas que complicaron su camino. En las semanas que siguieron, encontró su vida profesional erosionada por lo que parecieron coincidencias. Un expediente desaparecido en un juicio en el que representaba a un cliente importante provocó desconfianza interna en la firma. Natalia, cuya amistad y liderazgo habían sido un soporte ambiguo desde el inicio, empezó a distanciarse. La presión corporativa y las acusaciones tácitas hicieron que la oferta de apoyo institucional se retraiga, como una mano que no encuentra seguridad. Se habló de irregularidades administrativas y de responsabilidad profesional. Agnes, por primera vez en su carrera, tuvo que enfrentar la posibilidad de una sanción que la dejase al margen. En el núcleo de esa desestabilización había nombres que ya le eran conocidos. Vladimir, con sus conexiones, y Michelle Carneiro, cuya influencia en la esfera cultural y empresarial empezaba a notarse más allá de lo evidente. La vida doméstica, mientras tanto, se acomodó a la presencia del bebé. André, pequeño y frágil, encontró en las manos de Agnes y en el susurro de Elena su primera cuna de rutinas. Las noches de sueño interrumpido, las tomas y los llantos hicieron que una nueva cotidianeidad se instalara en la casa. Colores suaves,
arrullos, un rincón de la sala convertido en su cuarto provisional. Pero la salud del niño, que parecía estable, comenzó a mostrar sombras. En una consulta normal, la doctora Elena notó que la palidez de André era más profunda de lo que la apariencia casual podría explicar. Pruebas de sangre revelaron niveles de hemoglobina preocupantes, una anemia que no respondía al tratamiento habitual. Los médicos hablaron de la necesidad de estudios complementarios, de la posibilidad, inflamada con cautela, de una intervención mayor. Cada palabra médica fue un lugar de riesgo. Posibilidades, porcentajes, procedimientos que no se podían detallar sin chequeos específicos. Por eso muchos pasos quedaron marcados como indefinido, la duración esperada de la evaluación, los tiempos para conseguir pruebas de compatibilidad y las fases exactas de un eventual trasplante. Cuando la gravedad se hizo visible, lo que para muchos habría sido una emergencia técnica, para Agnes se convirtió en un campo de decisiones éticas. El diagnóstico no era solo un problema médico, era una llamada a poner en juego recursos, a acelerar archivos y a movilizar afectos. Para la posibilidad de una operación compleja, para la búsqueda de donantes compatibles y para garantizar una estancia hospitalaria que podía prolongarse, eran necesarios fondos que la realidad no ofrecía de inmediato. Agnes, que había dedicado años a construir una carrera, no titubeó. Puso a la venta obras de su colección privada, canceló proyectos profesionales y comenzó a utilizar parte de sus ahorros para sufragar los gastos. Cada cuadro que pasó a manos de compradores fue un pedazo de su historia que dejaba reposar en vitrinas ajenas. Cada contrato que pospuso fue una renuncia a un prestigio posible. Su sacrificio era explícito y doloroso. No era mero heroísmo, era cálculo y desesperación. Su decisión era ser madre a toda costa. Con el dinero en marcha y con las pruebas en curso, se desencadenó una nueva amenaza. Alguien intentó aprovechar la vulnerabilidad del momento. En una tarde en la que Agnes entregaba un sobre con transferencias en el banco, un intento de robo se produjo en las inmediaciones del hospital. No fue una acción anónima. Los atacantes parecían conocer la urgencia de los movimientos y el destino de los fondos. La agresión fue frustrada gracias a la intervención oportuna de Ottavio, que estaba allí por otra gestión y que no dudó en auxiliar. Hubo forcejeos, gritos, policías que llegaron poco después. Lo que pudo haber sido una tragedia se resolvió sin daños físicos graves, pero con una secuela clara. Las preguntas sobre quién podía tener interés en perturbar la vida de Agnes no podían dejarse sin respuesta. Las hipótesis apuntaron a una mano que, sin presentarse en primera fila, había movido papeles y recursos en la sombra. La investigación policial, que inicialmente catalogó el intento de robo como un acto oportunista, empezó a mostrar conexiones más complejas. Testimonios recogieron frases, teléfonos y patrones. Los atacantes habían actuado con información sobre el destino de los fondos. Esa coincidencia atrajo la atención de quienes ya sospechaban de ciertas figuras públicas. Mientras los médicos intensificaban las pruebas, apareció una posibilidad que nadie deseaba explorar, pero que, en la urgencia, se volvía central. La búsqueda de donantes compatibles para una intervención que, de ser necesaria, exigiría más que una simple transfusión. Irina, la madre de Katia, recibía la noticia con una mezcla de culpa y negación. Su relación con la idea del niño era compleja, había vivido una vida de pobreza, habiendo aprendido a confundir afecto y supervivencia. Sin embargo, frente al llanto de su nieto y al riesgo real que corría, algo en ella se quebró. Las sesiones con los médicos, las pruebas de compatibilidad y los encuentros familiares la llevaron a reconsiderar su papel. Tras noches en vela y conversaciones profundas, Irina ofreció someterse a las pruebas de compatibilidad como donante. No fue una decisión simple, fue un gesto cargado de arrepentimiento, de una crueldad que llevaba años escondida y que de repente quería ser reparada. La posibilidad de que una mujer que había sido dura con su hija se convirtiera en esperanza para el nieto fue para todos un signo de la complejidad humana. El mismo que había empujado a Katia al abandono podía también empujar a la madre a la redención. Las pruebas mostraron una compatibilidad parcial. Los médicos, cautelosos, hablaron de probabilidades y de riesgos. La opción de que Irina fuera donante parecía viable, aunque el resultado no estaba garantizado. Hubo un plan. En caso de que el tratamiento convencional fracasara, la intervención con donante sería el paso siguiente. Durante esos días, la casa de Agnes se convirtió en un eje de visitas, en un lugar donde la ternura y la sospecha convivían. Ottavia estuvo presente, con su calma legal, sosteniendo papeles, aconsejando en la logística y cruzando miradas que gradualmente dejaron de ser puramente profesionales. Gelmetes de apoyo familiar fueron llegando en forma de amigos, colegas y vecinos que traían comidas, pañales o silencio. La comunidad se construye a veces alrededor de una cuna, y la de Agnes se tejió así, con hilos que pocos pensaban coincidir.
dividir. Pero la otra línea de conflicto que comenzó a moverse en el subsuelo de la historia era la potestad de quienes querían apropiarse de la verdad y de los recursos. En la firma donde trabajaba Agnes, la pérdida de un expediente y la errata en un caso sensible dieron pie a investigaciones internas. Mientras la firma examinaba posibles fallas, la atención de la prensa y de las autoridades comenzó a centrarse en transacciones sospechosas entre patrocinadores de la galería y miembros del sector público. Surgieron indicios de corrupción, contratos manipulados, documentos que se extraviaban en momentos claves y una trama de sobornos que de a poco fue apuntando a Vladimir y a Michelle. La pesquisa policial, que inicialmente no veía conexión con los problemas de Agnes, encontró huellas que relacionaban el intento de desestabilizarla con un esquema mayor. Algunos documentos, necesarios en un juicio donde Agnes debía defender la integridad de una licenciatura, habían sido extraviados intencionalmente. La intención parecía clara: dejarla sin defensa, desacreditarla y forzar su salida del juego público. Cuando la investigación cobró fuerza, quedó claro que ciertos archivos habían sido retirados de sistemas y que algunos funcionarios involucrados en procesos contractuales habían recibido sumas de dinero a cambio de ocultar papeles. La fiscalía abrió una causa por fraude y por manipulación documental. Vladimir fue citado. Michelle, cuya relación con la galería había sido desfavorable hacia la visión ética de Agnes, recibió una orden de presentación. Estos movimientos, que inicialmente parecían lejanos, terminaron por colocar a los actores más poderosos ante un tribunal. La exposición pública y las pruebas recuperadas describieron un plan para favorecer a ciertas empresas en contratos públicos mediante la pérdida deliberada de expedientes que respaldaran a quienes se oponían. Cuando la prensa destapó la trama, surgieron nombres, facturas y transferencias que no deberían haber existido. La presión social fue un catalizador. En paralelo con la investigación criminal, la vida de Agnes continuó con su peso humano. André empeoró en un periodo de días que se sintieron eternos. La anemia obligó a nuevas transfusiones y a la evaluación de la vía quirúrgica de forma más intensa. Irina, sometido a una batería de pruebas, confirmó que su médula podría ser compatible en la medida necesaria. La decisión de hacerlo no fue solo médica. Irina pidió perdón a Katia en un corredor de hospital, con palabras temblorosas que parecieron más sinceras que muchas confesiones públicas anteriores. Katia, que ya se había apartado para no interferir, escuchó desde la distancia. La idea de volver y asumir algo que no había querido parecía todavía inabordable. Frente a la inevitabilidad, su silencio fue una forma de castigo para sí misma. La intervención, cuando llegó, fue un ritual de esperanza. Los médicos repetían fases: diagnóstico, búsqueda de donante, pruebas de compatibilidad, autorización de la intervención y finalmente la operación. Cada fase tenía tiempos que los profesionales calibraban con cautela. En algunos momentos, la espera se etiquetaba oficialmente como indefinido, debido a la logística hospitalaria y a la necesidad de no precipitar una decisión que involucrara la vida de un niño. Cuando la operación se programó, Agnes afrontó la sala de espera con la mezcla de quien ha perdido tanto que entiende que cada decisión pende de consecuencias que ella misma ha elegido. Vendió el último cuadro que iba a poner en una muestra, firmó papeles para una hipoteca temporal y dejó en manos de Ottavio la gestión de una estructura financiera que por primera vez usó como puente para sostener una vida. La cirugía fue larga. En esos minutos que a muchos les parecieron infinitos, Agnes orbitó alrededor de los rostros del personal médico, de las palabras amables de Elena y de la certeza de que la fragilidad de André la obligaba a una OR que ya no admitía medias tintas. Cuando le dijeron que el niño había salido del quirófano y que la recuperación sería lenta pero alentadora, algo en ella se soltó. No hubo gritos, únicamente sollozos contenidos y una gratitud que no encontraba verbo que la sostuviera. La recuperación fue un camino con pasos pequeños, días de vigilancia, transfusiones complementarias y controles que uno por uno hicieron que la palidez se tornara en color. El cuerpo del niño respondió con la misma tenacidad con la que su madre adoptiva había decidido cuidarlo. Mientras la salud de André mejoraba, las piezas judiciales empezaron a encajar. La investigación sobre la manipulación documental permitió recuperar archivos clave, presentaciones, copias de expedientes y transferencias que demostraban pagos indebidos. Algunos funcionarios y empresarios fueron citados y los nombres de Vladimir y Michelle aparecieron en reportes con cargos claros. La fiscalía, con la ayuda de peritajes informáticos, reconstruyó conversaciones y movimientos bancarios que ilustraban la maniobra para desacreditar a profesionales como Agnes. Las consecuencias legales de aquellos actos se tradujeron en detenciones, en procesos y en la posibilidad de reparación. Natalia, que había mostrado distanciamiento, enfrentó la decisión de apoyar públicamente a la mujer que había sido parte de su equipo. La exposición de la verdad la obligó a ofrecer disculpas y a proponer una restitución que no borraba meses de ausencias, pero que permitía reabrir puertas profesionales.
En el terreno de lo civil, la lucha por la tutela del niño fue intensa. Otavio y Diana retiraron su candidatura cuando vieron la fuerza de la convicción de Agnes y cuando comprendieron que su labor no podría competir con la verdad emocional de quien había tomado una decisión por amor y por responsabilidad. La justicia, que opera con plazos y pruebas, exigió paciencia. Documentos que habían sido reclamados y que se creían perdidos volvieron a manos de la Fiscalía. Testimonios que antes habían sido minimizados cobraron fuerza. La trama de corrupción se expuso con un vértigo que sorprendió a quienes pensaban que los favores ocultos durarían para siempre. La sentencia que otorgó la tutela provisional a favor de Agnes fue un triunfo que costó noches de lucha, pero la tutela definitiva y la adopción formal requerirían plazos legales que la protagonista entendió como parte de una responsabilidad. En lo profesional, la reparación tuvo matices. La firma donde había trabajado la reinstaló parcialmente en un puesto que reconocía su capacidad y que le brindaba la posibilidad de reiniciar proyectos. No fue una restitución total. Las heridas de la desconfianza y el tiempo perdido no se borraban con un despacho nuevo. Sin embargo, la exposición pública de la corrupción provocó que su figura se recuperara con admiración y que otras instituciones la buscaran para liderar comités de ética y reformas. Natalia, con la humildad forzada por las circunstancias, le ofreció una posición que implicaba responsabilidad en ámbitos que siempre había querido cambiar. Agnes aceptó con cautela, no por sed de reconocimiento, sino para poder influir en sistemas que ahora sabía podían quebrarse con demasiada facilidad. En lo personal, la relación con Otavio evolucionó sin prisa. Su cercanía, que comenzó como apoyo legal y amigo puntual, se transformó en algo más fino. Miradas que sostenían cuando la falta de sueño nublaba el gesto, manos que llegaban para sujetar una taza de té en la noche, conversaciones largas sobre un futuro posible. No hubo dramatismos. La vida les mostró que el afecto puede crecer en terreno de trabajo compartido y en la evidencia de haber estado juntos cuando alguien necesitaba sostén. Para Agnes, el romance no fue un bálsamo, sino la confirmación de que la reconstrucción no significaba olvidar, significaba integrar. Llegó el día en que, tras presentar pruebas, testigos y el rastro recuperado de documentos, el juez ratificó la tutela legal a favor de Agnes. La decisión judicial incluyó condiciones que protegían los derechos del niño y que establecían visitas reguladas a la familia biológica en el caso de que Katia expresara su deseo de participar en la vida de André. La sentencia reconocía el vínculo de cuidado y la inversión emocional que Agnes había hecho y daba por terminado un juicio que había puesto en jaque a muchos intereses. La reparación económica, por su parte, quedó sujeta a procesos de restitución que la Fiscalía gestionaría con las penas impuestas a los responsables de la corrupción. No todo fue perfecto, pero la sensación de que la justicia, aunque tardía, había actuado con cierto rigor, dejó a Agnes con la posibilidad de mirar al futuro con una estabilidad nueva. El tiempo fue, después, un agente que suavizó bordes. André creció con la certeza de una cuna que sostenía su vida. Aprendió a sonreír, a rodar una pelota y a pronunciar sílabas que sonaron como promesas. Las noches en vela se transformaron en historias inventadas, en voces que contaban cuentos y en un hogar que se fue colmando de objetos pequeños y de las imágenes de quien había decidido amar. Irina, que había dado tanto, visitaba con regularidad. Su relación con Katia siguió siendo tensa, pero la presencia del nieto actuó como un lazo que nadie había previsto que pudiera sostener. Katia, por su parte, vivió una travesía personal, distante, severa consigo misma, y luego, en intermitencia, buscadora de pasos lentos para enmendar su historia. No todas las heridas se cerraron, pero la transformación colectiva marcó un terreno para la reconciliación con límites y con respeto. La reparación profesional de Agnes incluyó el liderazgo de proyectos que buscaban transparentar procesos y evitar que estructuras de poder pudieran quebrar a personas por ambiciones oscuras. Su figura, que antes estaba marcada por la eficiencia fría, ahora era reconocida como la de una mujer que había puesto su vida en riesgo por un niño que no llevaba su sangre. Esa reputación le trajo nuevas oportunidades y la posibilidad de impulsar cambios reales en prácticas administrativas. No fue un regreso inmediato a la gloria, fue una reconstrucción cautelosa y coherente. En el hogar, la escena final no fue un final teatral. Fue una mañana de luz incierta, con el perfume tenue del café recién hecho y con una pequeña mano que se apoyaba en la barbilla de Agnes. André, con sus rizos desordenados, corría hacia la mesa con la naturalidad de alguien que no conoce la historia entera y que solo necesita afecto. Otavio estaba en la cocina, acomodando el desayuno, con una sonrisa que ya no era solo la de un amigo. En la pared del estudio,
Un cuadro antiguo que Agnes había decidido conservar miraba la escena. En su tela, los ojos pintados no mentían, mostraban la posibilidad de la reconstrucción. Agnes miró al niño y recordó la decisión que nadie esperaba: quedarse, luchar y hacerse cargo. No fue una modernidad heroica ni una virtud sin sombra. Fue la conjugación de heridas y de determinaciones que la convirtieron en quien era. Supo entonces que la maternidad, en su caso, no había sido un destino natural, sino una elección hecha a través del dolor, del sacrificio y de la lealtad a una vida que precisaba protegerse. En la tarde, mientras el sol doraba la cortina, llegaron noticias de que algunos de los responsables de la trama corrupta estaban siendo sancionados y que se abría una vía de restitución para las víctimas. Agnes recibió una carta formal que reconocía su esfuerzo para denunciar y apoyar la reconstrucción de procesos. No era la venganza, era la justicia en su forma más humilde, documentos que comprobaban que el esfuerzo por no ceder a la mentira había valido la pena. La última escena muestra una casa donde la memoria y la esperanza conviven sin confrontación. André duerme en su cuna. En la repisa hay fotos de sus primeros días, manos que lo arroparon y ojos que lo acompañaron. Agnes, sentada en la sala, repasa un expediente que ahora trata sobre reformas para proteger a otros de la arbitrariedad. Otavio llega con 2 tazas y le ofrece una sonrisa que pide permiso para algo que ya no necesita nombrarse: la posibilidad de construir un presente compartido. Agnes acepta la taza y no la mano. Acepta el gesto, la compañía y la promesa de que la familia puede ser reconstruida de formas inesperadas. En esa casa, donde el eco de la traición alguna vez resonó con fuerza, ahora hay una nueva música, la de la ternura cotidiana, la de la justicia tardía y de una mujer que eligió amor por encima del orgullo. La decisión que nadie esperaba: tomar al hijo del marido, asumirlo como propio y luchar por él, no borró la tristeza ni las huellas, pero sembró una vida que con cada día se hacía más propia. Agnes comprendió que la reparación no borra el dolor, lo integra, lo hace parte de la narración y lo transforma en una fuerza que empuja hacia adelante. Si esta historia te tocó, comparte con alguien que necesita escuchar relatos de resiliencia humana. Y no olvides suscribirte para ver más historias de segundas oportunidades y familias reconstruidas.